Dios les bendiga, amada iglesia. Esperamos que se encuentren bien en esta mañana. Estamos más que alegres, gozosos de poder estar compartiendo con ustedes una palabra. Algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder hacerlo también. Y agradecemos la invitación de nuestra pastora, esta oportunidad que Dios nos da de poder estar esta mañana aquí. Queremos comenzar leyendo un verso bíblico, no sin antes mencionarles para que celebren con nosotros que ya tuvimos la adquisición de nuestro primer vehículo. Lo logramos el pasado jueves. Hemos estado yendo a todos los sitios que nos habíamos restringido de ir, cosas que habíamos necesitado, y gracias al Señor todo ha estado marchando muy bien. Y estamos más que agradecidos del Señor por su provisión y su fidelidad. Así que ustedes, nuestra iglesia, son parte de este logro y agradecemos, ¿verdad?, cada aportación y cada oración que usted hace para que Dios siga obrando en nuestro favor. Así que hoy queremos compartir la palabra en el libro de Josué, capítulo 3, versos 14 al 17. La palabra del Señor dice así: Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir, y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, en el mar salado, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Sabemos que esta historia tiene que ver mucho con ese abrir de agua que hubo en el río Jordán, esa promesa de Dios seguir dirigiendo al pueblo de Israel saliendo de 40 años del desierto. El pueblo de Israel estaba en un momento decisivo y finalmente habían llegado al río Jordán, pues que tenían que cruzar para poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el Jordán estaba en su punto más alto, ya que era la temporada de desbordes. Este cruce requería una obediencia, fe y trabajo en equipo. Era la temporada de desbordes porque se entiende que ya la parte de nevada había terminado, así que toda esa nevada se había derretido y eso causaba este desborde. Ahora, vemos un papel muy importante en los sacerdotes. Dios dio instrucciones específicas, como Él siempre suele hacer. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y caminar hacia las aguas antes de que el río se detuviera. El arca del pacto, como sabemos, representaba la misma presencia de Dios y en medio de su pueblo. Los sacerdotes no solo llevaban un objeto, sino el recordatorio tangible de que Dios estaba guiándolos. Y también había un esfuerzo que era compartido. El arca era pesada y llevarla no era tarea de una persona solamente. Requería la participación y el esfuerzo conjunto de varios sacerdotes quienes caminaron juntos hacia las aguas. Y vemos también aquí, en esta historia, un milagro. Y yo creo que es importante que identifiquemos también esos milagros, a veces pequeños, a veces grandes, dignos de compartir todos ellos, porque pensamos, nos levantamos, vamos al trabajo, vamos a la universidad, vamos a la escuela, llegamos a la casa, seguimos la rutina, si hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia, escuchar el culto, pero no nos detenemos a veces a entender que hay milagros constantes en nuestra vida. Y una vez que los sacerdotes en esta historia mojaron sus pies en el agua, el río se detuvo, dejando un camino seco para que todo el pueblo cruzara. Fíjense que los sacerdotes fueron los primeros en mojarse los pies, lo mismo que hace nuestra pastora, que hacen nuestros pastores y nuestros líderes, porque muchas veces no entendemos y ellos a veces están librando batallas y nosotros estamos solamente recibiendo la bendición de lo que han sembrado.
Y ellos fueron los que mojaron los pies y vieron ese primer milagro de esa división, de ese detuve, de esa corriente. El pueblo cruzó junto con los sacerdotes, y aunque solo los sacerdotes cargaban el arca, todo el pueblo se benefició de su fe y de su obediencia. Pues cada parte del pueblo tiene un rol. Los sacerdotes guiaron, pero la obediencia colectiva hizo posible el milagro. Hoy quiero hablarles de la carga compartida en el cruce del Jordán, de trabajar juntos para cruzar obstáculos. Llevar las cargas espirituales como iglesia, vemos que siempre el sacerdote va a llevar ese arca que representa a nuestros líderes, ¿no? Que muchas veces cargan un peso adicional a la congregación. Sin embargo, necesitan siempre el apoyo, la oración y la cooperación del resto del cuerpo. Como dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Obedecemos a Dios juntos. Todo el pueblo tuvo que confiar en Dios, seguir a los sacerdotes y mantenerse unidos para cruzar. Había una tarea y había una meta de poder cruzar, pero no lo iban a poder hacer si estaban solos o si su pensamiento, si la manera de operar era independiente. Esto nos enseña que la obediencia y la unidad son esenciales para superar los desafíos. Los sacerdotes pudieron haber tocado el agua y se pudo haber detenido la corriente del río Jordán. Pero, bien importante es que el pueblo fueron los que obedecieron y siguieron. Los primeros pasos resultan siempre los más difíciles para los creyentes cuando emprendemos trabajos especiales de Dios o para Dios. El primer contrato que se da, la primera exhortación personal, el primer esfuerzo para predicar de Jesucristo a desconocidos y el primer orfanato de huérfanos de Müller. George Müller abrió su primer orfanato el 11 de abril de 1836 en Inglaterra. Esta casa fue creada para cuidar a 26 niñas. La motivación de Müller era doble: proporcionar un hogar y cuidado a los niños huérfanos y demostrar el poder de la fe y la oración para satisfacer sus necesidades. Müller dependía enteramente de la oración y la fe para obtención de recursos, negándose a pedir donaciones directamente. Su enfoque fue confiar en que Dios proveería para las necesidades del orfanato y muchas veces las provisiones llegaban justo a tiempo, a menudo de manera milagrosa. El éxito de este primer orfanato llevó a Müller a ampliar sus esfuerzos. En la década de 1840 ya había abierto más orfanatos y llegó a cuidar de cientos de niños. ¿Quieren saber cuántos fundó entre lo que fueron orfanatos y escuelas? Müller fundó un total de 5 casas de huérfanos en Bristol, Inglaterra, que atendieron a más de 10,000 huérfanos durante su vida. Además, fundó 117 escuelas que proporcionaban educación cristiana a más de 120 niños. Y vemos en Filipenses 1:27 una aplicación, un texto que nos ayuda a entender esta parte. Permaneced firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La clave es la unidad. Para poder llegar, para poder cumplir, para poder obedecer, la clave es la unidad. Los sacerdotes no caminaron solos ni cargaron el arca solitario. El peso fue distribuido. Y esto ilustra cómo en la iglesia debemos compartir la carga de lo que estamos haciendo y trabajar en equipo para lograr el propósito de Dios. En una iglesia los líderes no pueden hacerlo todo. Cada miembro debe cumplir su rol para avanzar juntos en la carrera espiritual. Y muchas veces no entendemos cuál es nuestro rol. A veces se nos olvida, a veces nos cansamos, nos frustramos y a veces pensamos es que ya lo he hecho todo. Pero al final, hasta nuestro último aliento de vida, debemos de derramarnos en la presencia de Dios, de darnos para Él, para que Él pueda seguir haciendo de nosotros un instrumento y una vasija para el mejor comprador. Imagina que una comunidad tiene que levantar un puente para cruzar un río peligroso. Aunque un ingeniero dirige el proyecto, toda la comunidad participa. Algunos llevan materiales, otros trabajan en la construcción y otros apoyan con comida y ánimo. Si una sola persona intentara hacerlo todo, fracasaría. Pero cuando todos colaboran, el puente se termina y todos cruzan juntos hacia el otro lado. Crucemos, iglesia, el Jordán juntos. El cruce del Jordán nos recuerda que los grandes obstáculos en nuestra vida y ministerio no se superan en soledad.
Como iglesia debemos cargar las responsabilidades juntos, animarnos en fe y avanzar unidos, pues Dios abre el camino cuando caminamos en obediencia y unidad. Salmo 133:1 dice: He aquí cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos unas ventajas cuando caminamos juntos como un solo cuerpo, como nos habla la carta primera de Corintios. Y cuando corremos juntos hay bendiciones únicas. Por ejemplo, está el apoyo mutuo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, dice en Eclesiastés 4:9-10. La carrera espiritual habrá momentos de cansancio o tropiezos, pero corriendo juntos nos levantamos, animamos y corregimos en amor. Pablo siempre trabajó en equipo. Cuando vemos el testimonio de Pablo, él trabajó siempre en equipo con Bernabé, con Timoteo, con Sila, con Marco. Esto fortaleció su ministerio y le permitió superar dificultades. Pero también tenemos una motivación constante cuando trabajamos juntos. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es un espacio donde los creyentes se animan mutuamente a seguir adelante, a no rendirse y a crecer en fe. Por eso vamos a la iglesia. Por eso hacemos comunidad. Y tenemos, ¿verdad?, distintas formas de hacerlo. Tenemos los momentos de oración juntos, tenemos el estudio bíblico juntos, la palabra del Señor que nos da semana tras semana para poder absorberla, para poder digerirla juntos. Y también tenemos testimonios compartidos. El poder trabajar juntos nos muestra la diversidad de dones trabajando en unidad. Romanos 12:4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que corremos juntos, pero cada persona va a aportar su don espiritual para fortalecer a los demás. Es como una carrera de relevos. Cada corredor aporta su parte para que el equipo gane. Así también funcionamos nosotros. Quiero ahora compartirles algunos obstáculos a vencer y voy a dejar a mi esposa para que también les salude y pueda compartir con nosotros esos obstáculos de fe. Dios les bendiga. Dándole continuidad a lo que Edwin nos comparte, quiero compartir algunos obstáculos a vencer. Y sabemos que correr juntos no siempre es fácil. Hay desafíos internos y externos que pueden intentar detenernos. Y quiero compartirle algunos puntos de desafíos que podemos enfrentar. El primero es la división y la falta de unidad. Y podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 24, que dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Así que sabemos que el enemigo siempre buscará sembrar discordia en las iglesias a través del chisme, de los celos, del orgullo. Pero si no resolvemos los conflictos con prontitud y amor, esto frena nuestro avance. Así que busquemos siempre la reconciliación, el perdón y unidad en Cristo, como dice en Colosenses 3, del 13 al 14. Otro desafío sería el cansancio y la apatía espiritual. Así como dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces los creyentes se desaniman cuando no ven los resultados inmediatos o por la rutina. Corriendo juntos sabemos que podemos recordarnos mutuamente que la recompensa está en Cristo. Y vemos también otro punto de desafío que son los ataques del enemigo. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que el enemigo buscará desviar nuestra atención con tentaciones, con dudas, con distracciones. Pero en comunidad podemos orar, podemos estudiar la palabra y fortalecer nuestra fe para resistir juntos. Así que es importante que nosotros como familia, ¿verdad?, como iglesia, permanezcamos unidos para poder vencer. Otro de los resultados negativos de no correr juntos, sabemos que cuando no corremos en unidad como iglesia, las consecuencias afectan tanto al individuo como al cuerpo entero. Así que algunos resultados negativos pueden ser la pérdida de fuerza y del ánimo.
Aquellos que corren solos son más vulnerables al cansancio, la tentación y el desánimo. Al separarse de la comunidad, pierden el apoyo y el ánimo que provee la iglesia. Así que es bueno el que nosotros estemos como iglesia unidos, corriendo juntos. Otro resultado negativo es la falta de testimonio al mundo. Una iglesia dividida pierde su efectividad en testificar al mundo. Cuando no corremos juntos, el amor de Cristo no se refleja en nuestra comunidad. Y un ejemplo contrario a esto lo vemos en la iglesia primitiva, en Hechos 2, del 42 al 47, donde fue eficaz porque estaban unidos en doctrina, oración y en comunión. Y vemos entonces otro resultado negativo, que es el que afecta la misión y el avance del reino. La falta de unidad retrasa la obra de Dios. Los conflictos y divisiones desvían la atención del verdadero propósito, que es avanzar el reino de Dios y terminar la carrera. Así que, iglesia, continuemos nosotros buscando el trabajar en unidad para seguir avanzando y poder terminar la carrera que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Como conclusión, por eso es que debemos correr juntos, con gozo, pues somos un solo cuerpo en Cristo. Debemos pelear la victoria sobre los obstáculos de división, de cansancio y ataques del enemigo a través del apoyo mutuo y la oración. Tenemos que valorar la unidad, iglesia. Recordemos que lo que tenemos ahora, no todo el mundo lo tiene. Valorar lo que tenemos como cuerpo, valorar esa unidad es clave para glorificar a Dios. Y entiéndase que lo estamos haciendo para glorificar el nombre de Jesucristo y así poder terminar la carrera juntos, alcanzando la meta final, estar con Cristo. No solo es terminar la carrera, sino hacerlo con gozo y juntos. Dios les continúe bendiciendo y oramos para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a poder hacer el trabajo de cruzar, porque a veces tenemos ya la decisión hecha, pero cruzar en un acto de fe, un acto de confianza en Dios plena, de que Él va a suplir, de que Él va a proveer, de que Él nos va a guiar, de que Él va a hacer que cualquier corriente de río que nos esté amilanando, que nos esté dando miedo de cruzar, Él las detiene hoy, porque cruzaremos juntos y llegaremos y conquistaremos con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios les continúe bendiciendo, iglesia.